Pues bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera mesa del coloquio. Estamos dando comienzo al coloquio de estudiantes de doctorado y maestría del posgrado en Artes y Diseño 2020-2. Y bueno, pues ahora en estos formatos que no son los comunes para este tipo de encuentros, veamos qué tal nos funciona, qué tanto podemos abordar la discusión, qué tanto podemos platicar entre nosotros. Y bueno, pues dejemos el cafecito posterior para otro momento, porque a veces en eso consiste, yo creo que lo más rico de poderse encontrar, digamos, en espacios en donde, bueno, de manera primero formal se presentan algunos trabajos para después dialogar libremente, en donde yo creo que se consiguen a veces las mejores reflexiones. Bueno, les voy a leer la primera mesa del programa del día de hoy. Comenzamos con miradas críticas sobre la enseñanza-aprendizaje en las artes. Bajo este título hemos reunido los trabajos que se presentaron en esta emisión del coloquio, vinculados justamente con la enseñanza y las posibilidades que tiene en contextos escolares desde las artes, es decir, qué tienen las artes que proponer a los sistemas educativos convencionales y cómo pueden incidir las artes en su configuración y en su renovación también. Bueno, no me presenté, perdón, yo soy César Cortés Vega, estoy al frente del el área de comunicación académica, en donde estamos haciendo justamente esto que estamos haciendo ahora, más algunos proyectos de curaduría que seguramente podremos implementar pronto, proyectos de publicación, muy importante la publicación y las alternativas que tiene la edición, y nuevos formatos que quisiéramos incluso experimentar posteriormente en estas plataformas para hacer conocer y para hacer dialogar sobre todo a los integrantes del posgrado. Bueno, entonces leo a los ponentes del día de hoy. Nos va a acompañar en primer término Huberta Márquez Villeda con su trabajo Una mirada a las prácticas en la enseñanza-aprendizaje del dibujo. Posteriormente vamos a estar con Guadalupe Rodríguez Zarco, con el trabajo Proyectos colaborativos para promover los valores de respeto, tolerancia y diálogo desde las disciplinas artísticas. Y por último estará Samantha Gabriela Martínez Muñoz, con el trabajo La instalación artística como espacio detonador del pensamiento crítico reflexivo. Tenemos el gusto de contar con la moderación del doctor Felipe Mejía, de quien voy a leer rápidamente sus campos de conocimiento. Está en primer término el currículo en las artes y el diseño, diseño y teoría curricular, planes y programas de estudio. Luego didáctica para la enseñanza de las artes y el diseño, las políticas educativas y la investigación en docencia de las artes y el diseño. Y bueno, pues sin más, le doy la palabra al doctor Felipe Mejía. Muchas gracias y comenzamos. Ya tiene varias ediciones el coloquio y quienes hemos estado presentes allí advertimos la potencia que hay en esta oportunidad de compartir con los otros. Se trata de 20 minutos muy intensos para quien rinde la ponencia y muy demandantes por lo que toca la participación. Son semanas de preparación del trabajo, de clarificar cada vez con mayor depuración lo que se quiere compartir, aquello de lo que se quiere dar cuenta a una comunidad interesada en las mismas temáticas. Eso ya hace muy importante el coloquio. Pero también el que se haya venido realizando de manera ininterrumpida y que en la circunstancia actual que nos plantea la necesidad de conectarnos, de comunicarnos a distancia, es también muy importante que no se haya perdido la posibilidad de llevar a cabo este coloquio. De suerte que, primeramente a las ponentes, pero también a los muchos invitados que se están sumando en esta ocasión, el exhorto a que lo valoremos de esa manera y obtengamos de este evento académico lo mejor para nuestros proyectos, para nuestra formación, para nuestra reflexión en torno a las artes y el diseño. Quiero reiterar, si bien ya ha sido señalado,
que las ponentes contarán con un máximo de 30 minutos para la exposición de sus temas y que tendremos 10 minutos para preguntas o reflexiones al respecto. Dada la plataforma que estamos utilizando y buscando la mejor manera de eficientarlo, será el chat donde les pedimos a quienes tengan una pregunta que plantear, la dejen anotada. Contamos con el apoyo de Itzel Palacios, que irá tomando nota de las preguntas, independientemente de que en mi papel de moderador estaré pendiente también de ello para turnar las preguntas en cada ocasión a la ponente respectiva. Exhorto a las ponentes a que si han tomado la decisión de leer su ponencia, no lo hagan muy rápido, lo lean a un ritmo normal, porque necesitamos saber de qué nos están hablando, con el mayor detalle posible. Tampoco lo hagan muy lentamente, porque el tiempo va a pasar y hablamos de hasta 30 minutos. Y les pido también que cuando tengamos las preguntas, puedan tomar nota de ellas o incluso consultarlas en el chat para que sus respuestas sean lo más puntuales posibles y el evento nos enriquezca a todos. Reitero el orden de participación. En primer lugar, la ponencia de doctorado que rinde Huberta Márquez, después 2 ponencias de maestría, la segunda en la mañana de Guadalupe Rodríguez y la última de Samantha Martínez. Entonces, pues empecemos. Huberta, espero estés lista para compartirnos tu ponencia. La voz es tuya y empezamos a oírte. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, maestro Felipe, mucho gusto, compañeros. Pues estamos aquí en el segundo coloquio para mí el segundo coloquio de Artes y Diseño, y me gustaría compartirles una presentación para poder ir leyendo al mismo tiempo, pero comentando a la par algunas notas que tengo en relación a lo que les comparto. Muchas gracias, César, por todo el apoyo que nos ha dado para este coloquio. Y pues bueno, compañeros, algunos conocidos, otros nuevos para mí, bienvenidos a este coloquio 2022. Voy a compartirles una pantalla. Ok, entonces, pues estamos en el coloquio de estudiantes de doctorado, de maestría de Artes y Diseño. Me presento como Huberta Márquez Villeda, estudiante del segundo semestre del doctorado. Mi campo de conocimiento es la docencia en Artes y Diseño. Soy profesora de diseño y comunicación visual en la asignatura de dibujo de hace muchos años. Y mi línea de investigación parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Sin embargo, se concentra de manera específica en un momento en el que el estudiante y el docente comparten el conocimiento en este proceso del enseñar y aprender. La investigación está registrada con el siguiente nombre: Reflexión y práctica sobre el encanto y desencanto ante la ritualidad del acto de dibujar en alumnos de diseño. Me parece que todos tenemos la experiencia de que el nombre o el título de la investigación va mutando para ser mucho más específica en los intereses propios de la misma. Así que el nombre que tiene ahora y que me ha permitido ser más puntual en la estructura del índice de la tesis, pues se concentra propiamente en hacer una reflexión y una práctica del reencuentro con la curiosidad del juego y la sorpresa en la enseñanza-aprendizaje del dibujo. Experiencias vivenciales del acto de dibujar. Este es el punto importante dentro de la investigación. Decía hace un momento, parte de la enseñanza-aprendizaje, pero de manera específica vamos hacia eso, que es como una especie no matérica, no material del estudiante,
cuando está ante su aprendizaje del dibujo. De ahí entonces, que es la vivencia, lo que interesa como problema en esta investigación. En el coloquio anterior, una de mis compañeras hizo una pregunta muy atinada que dio luz un poco a la pregunta de investigación y tiene que ver con esto, en qué instrumentos son viables para recolectar la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando el estudiante se encuentra ante su práctica dibujística y cómo poder testimoniar esta experiencia. Y qué procesos tenemos que tomar para poder sistematizar estos resultados y a su vez qué aspectos deben de reflexionarse. Me parece que va más esta cuestión sobre la metodología cualitativa en la cual me permite estar en el lugar de estudio con los estudiantes, con el objeto de estudio, observándoles en tanto cómo ellos experimentan su práctica. De ahí entonces, el objetivo general que hasta este momento se ha diseñado, porque también ha sufrido algunas mutaciones, es describir desde la práctica docente de forma sistemática esta relación que tiene el estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje en las prácticas dibujísticas que van a estar diseñadas con base a la curiosidad, el juego y la sorpresa como una estrategia para evocar la experiencia vivencial del acto de dibujar. Aquí me permito hablar de la palabra evocar como una palabra en este momento apropiada. Uno de mis lectores de mi anteproyecto me hizo a bien observar que la palabra que estaba buscando era evocar. En su momento se dará su crédito específico. Los objetivos particulares van hacia indagar, crear y relatar estas experiencias de los estudiantes a partir de sistematizar las estrategias para la búsqueda de la información, de la creación de prácticas dibujísticas basadas en la curiosidad, el juego y la sorpresa, para que al final se pueda relatar en una narrativa descriptiva el evento o los hechos de donde el profesor o el docente vive en el mismo momento en que el estudiante se encuentra con el aprendizaje del dibujo, con la práctica y con el acto mismo de dibujar. Mis estrategias o técnicas de investigación pues van desde la narrativa testimonial, la narración histórica vivencial de los estudiantes, las grabaciones, las entrevistas, los registros visuales que me permitan observar al estudiante, sus gestos, sus acciones, el cómo manipulan los medios, pero también cómo es su actitud ante las prácticas, para que finalmente pueda ser una estructura o una contrastación que me permita teorizar el evento. Dentro de los avances de la investigación encontramos que en un principio había sugerido 6 capítulos. Hoy día tenemos un diseño de 3 capítulos que me permiten focalizar, lo que me preocupa, que es esta relación humana que tiene el estudiante cuando se enfrenta ante el conocimiento y de manera específica ante el dibujo, como el área en la cual tengo la experiencia, ¿no? Aquí miramos que dentro de los capítulos está justo el título, un título parecido al de la ponencia que he presentado para el coloquio, que es una mirada a la enseñanza-aprendizaje del dibujo, que tiene que ver con lo que se ha hecho. En un segundo capítulo buscamos las estrategias para poder obtener la información de aquello que los estudiantes hacen, y en un tercer capítulo se proponen las prácticas dibujísticas para ver qué es lo que se puede hacer para que los estudiantes puedan tener una experiencia del dibujo mucho más fructífera y grata, no solamente para su vida como estudiantes, sino para su práctica profesional, pero también para su vida. Puede ser que haya estudiantes que no se dediquen al dibujo más adelante, pero que hayan disfrutado y hayan tenido una experiencia, ya sea grata o no grata del dibujo, pero que puedan compartirla posteriormente para la vida. Así pues, el primer capítulo tiene 3 apartados que se centran en lo que se ha hecho. El segundo capítulo en el rescate de la información ya en el lugar de trabajo con los estudiantes. Y el tercer capítulo tenemos la descripción total de los hechos de la vivencia del estudiante. Ya centrándonos en lo que
presento como ponencia para el coloquio, pues voy a puntualizar algunos párrafos nada más, sin que sea esto muy tedioso, más bien como prestando atención a algunos aspectos que he rescatado dentro de esta escritura, que me sirven de igual manera como una base que fundamenta el proceso de enseñanza-aprendizaje y algunas prácticas, sobre todo, que dentro de la tradición dibujística se implementaron, se han quedado como un principio de enseñanza y que todavía dentro de las aulas se sigue manifestando. Bien, una mirada a las prácticas en la enseñanza-aprendizaje del dibujo. Comparto una cita de John Berger en su texto sobre el dibujo, porque me parece que da entrada un poco a la sorpresa del dibujo. Los contornos que uno ha dibujado ya no marcan el límite de lo que ha visto, sino el límite de aquello en lo que se ha convertido. Me parece que aquí aparece por primera vez la palabra sorpresa, en lo que se ha convertido. El dibujante al dibujar debería, pienso, o se sorprende conforme va avanzando su proceso dibujístico, ya sea una sorpresa positiva o negativa. Esta es, no es determinante todavía, ¿no? O sea, aquí me parece que John Berger me invita ya a pensar en que hay una sorpresa cuando el dibujante se encuentra en su práctica dibujística. Bien, el campo de la enseñanza-aprendizaje requiere de las habilidades didácticas necesarias por parte del docente para involucrar a los estudiantes en su propia formación y construcción como ser humano. En este proceso es sistematizado y es esencial para que haya una plena conciencia del conocimiento, pues esta conlleva una responsabilidad al adquirirlo. Dicha responsabilidad está dada entre ambos participantes, docente y estudiante, en el mismo acto del aprendizaje. Así pues, la enseñanza del dibujo históricamente ha sido una base sustancial en la enseñanza de las bellas artes. La pintura, la escultura, la arquitectura la han tenido como principio básico una herramienta gráfica que les ayuda a llevar a grandes escalas su propuesta artística. En ese sentido, lo que dice Báez en Reyes, en la historia de la enseñanza-aprendizaje del dibujo, pues dice que el dibujo ha constituido una premisa en la formación y en la vía creadora del ser humano. Así pues, en el origen, la Academia de San Carlos experimentó 3 principios básicos para la enseñanza del dibujo, que tenían que ver con el dibujo de la estampa, el dibujo del yeso y el dibujo al natural. Cabe señalar que esto se va a rescatar un poco más adelante en el capítulo 3, porque aquí hago una pequeña reflexión, y es que el acto de dibujar en esta experiencia del yeso, la estampa y el natural debió haber sido como un acto sublime y sobrecogedor, sin dejar de decir que para el estudiante debió haber sido un reto de alcanzar esos niveles de acabados técnicos. De ahí, entonces, esto se tomará como una base sustancial para el capítulo 3, que trata ya de las prácticas dibujísticas. En lo general tenemos entendido que el dibujo está relacionado con las emociones, los sentimientos. Sin embargo, para llevar a cabo esta experiencia del sentimiento necesitamos tener entendido que hay que entender al dibujo por sí mismo. Me parece que aquí es importante todo lo que deja el siglo XX en torno a las vanguardias artísticas, cuando se cambia la modalidad del dibujo para hacer el dibujo como un arte autónomo, más allá de ser un medio para la pintura, el dibujo. Entonces entra el mundo del diseño, a las artes y la educación como una propuesta que se vive dentro de la misma institución académica o educativa. Así pues, dice Berger que la enseñanza del dibujo es un lugar, y es un lugar común. Esto es donde todos podemos estar, porque todos tenemos la capacidad de mirar, de descubrir líneas donde no las hay, de descubrir figuras donde solo hay objetos. Y esto pues me lleva nuevamente a la sorpresa, al descubrimiento, ¿por qué no a la curiosidad, ¿no? Bueno, entonces
digamos que como una reflexión final, tenemos que el dibujo tiene el mismo principio técnico y conceptual desde que las bellas artes son bellas artes gráficas. Hay textos de enseñanza del dibujo que retoman dibujos del romántico, del Renacimiento como principio básico de la estructuración, del apunte, del esbozo, que se repiten continuamente hoy día en los tutoriales o en los libros del anime, del cómic o de la narrativa gráfica. Como, digamos que como hallazgo se tiene y como reflexión se tiene que al final la enseñanza del dibujo está inmerso en planes y programas de estudio hoy día, van desde el nivel básico, primaria, secundaria, hasta el nivel profesional, y cada uno de ellos tiene una tarea muy específica. En el mundo de la educación superior, de diseño y comunicación visual o las artes, pues tiene su principio en ir hacia cuestiones manuales, conceptuales, estéticas y comunicativas. A lo largo de esta pequeña y simbólica indagación histórica, se va a traer la copia del yeso, la copia del natural y de la estampa, para poder retomarla como un reencuentro hacia esos aprendizajes. ¿Qué se buscaba con estas copias? Y cuáles eran los fines técnicos que tenían estos a la enseñanza, donde el maestro le enseñaba a su discípulo para hacer un dibujante hábil con la mano y con los trazos. Hasta este momento se ha indagado únicamente sobre la enseñanza-aprendizaje, pero pienso que entre líneas podamos encontrar esta experiencia vivencial entre el maestro y el alumno, el estudiante, donde en el mismo acto dibujístico, en los resultados del dibujo y en los procesos técnicos, está la experiencia implícita que no se ha manifestado todavía y que la investigación en turno trata de rescatar a partir de una observación en el aula, que tiene que ver con que el estudiante gusta del dibujo, pero se le hace muy difícil aprender las técnicas clásicas. Gusta del dibujo, pero no se encuentra completamente con este proceso, como que hay algunos distractores. Y vamos por ahí en la búsqueda de qué ha pasado con el aprendizaje del dibujo y con la enseñanza misma, con estos cambios tecnológicos y también contextuales. Pues bueno, me falta revisar la enseñanza del dibujo dentro de las facultades ya insertas en un plan de estudio desde el diseño gráfico, la comunicación visual y las artes visuales, para rastrear desde la entrevista a maestros y estudiantes dentro de su propia práctica dibujística. Bien, algunas referencias que se han retomado hasta este momento pues están centradas en el dibujo, en la enseñanza del dibujo, en la relación docente-estudiante, en el cómo se enseña, en el cómo se aprende, en la búsqueda de la educación misma, como el para qué educar, cuáles son los fines de la educación, de la enseñanza, y se hace una mixtura entre lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza, pero también desde la mirada del propio docente. Y me despido con ustedes dejando una reflexión de Maturana, una cita de Maturana que encuentro en Sánchez, y dice: se educa para preservar la vida, y esa debe de ser la mayor motivación. De ser así, entonces el ser humano debería tener el instinto de ser educado más allá de ser adiestrado o instruido. Con esto me despido. Muchas gracias. Y pues esperemos que quedó en ustedes para poder enriquecer la investigación. Y comparto este hermoso dibujo. Lo hizo alguien en el coloquio pasado, que me va a acompañar toda mi investigación, porque aquella ocasión los invité a dibujar mientras presentaba, y en esta ocasión pues ya no dio tiempo para ello. Muchas gracias. Quien haya hecho este dibujito y anda por ahí, pues agradecería mucho que me dé su nombre para darle su crédito. Muchas gracias. Gracias, Huberta. Bien, pues damos paso a las preguntas que los invitados tuvieran que formular. Habíamos hablado de que el chat es el medio para presentar las preguntas. Entonces,
escríbanlas en el chat, por favor. Entre tanto llegan las preguntas, yo quisiera hacer algunos comentarios en relación con la ponencia que nos has brindado, Berta, y me parece que un aspecto muy importante de tu ponencia es que nos has ayudado situándonos, nos diste la línea de investigación a la cual se adscribe tu trabajo. Creo que también nos ayudaste a ingresar a tus avances al describir el trabajo en su estructura, al presentarnos sus objetivos, el general y los particulares, y al reiterar que es el aprendizaje del dibujo, la experiencia de los estudiantes con el dibujo, lo que constituye el eje de tu investigación. Esto ha sido muy interesante para quienes te hemos escuchado y lo destaco como aspectos importantes. También me ha parecido muy singular el que le hayas dado un espacio a la presentación, no sé si decir justificación, tal vez no sea apropiado, pero de menos la mención de que una parte de tu trabajo pasa por pensar e imaginar los instrumentos de observación del docente pertinentes para alimentar la investigación, la experiencia del estudiante frente al aprendizaje del dibujo. Te preguntabas tú, así lo compartiste hace un rato, ¿qué instrumentos puedo utilizar para recabar información al respecto? Entonces, eso me pareció muy interesante de tu participación. Y yo que tuve la oportunidad de estar en el coloquio anterior, cuando nos presentaste por primera vez en el primer semestre los avances de tu investigación, advierto que has avanzado haciéndole frente a los problemas metodológicos y de puntualización de los objetivos, pues que son las grandes demandas que se nos plantean durante el primer semestre y a veces se extienden al segundo y al tercero en la medida de que las investigaciones son dinámicas por sí mismas y por los fenómenos a los cuales se refieren. Entonces, estuve la vez anterior y ahora veo esta acometida tuya sobre aspectos de cimiento en tu investigación, a la cual todavía le queda un buen recorrido, pero ir a ello y cimentarlo de la mejor manera posible, ya lo advierto como un avance en tu caso. Pues tengo a la vista el chat. El chat me informa que estamos 22 personas conectados y seguramente las 22 hemos escuchado tu ponencia y haya una intervención de Itzel Palacios, me permito leerla. Me ha gustado mucho la presentación, sobre todo que hayas incluido como parte central la cuestión metodológica. Mi pregunta sería, aquí te pido que nos respondas, Huberta, ¿cuánto tiempo planeas invertir en la investigación de campo? Es decir, este proceso de entrevistas, recolección de testimonios, etcétera. La vuelvo a plantear para todos. ¿Cuánto tiempo planteas invertir en la investigación de campo? Es decir, este proceso de entrevistas, recolección de testimonios, etcétera. Contéstanos, Huberta. Claro. Hola, Itzel, qué gusto volver a verte. Bueno, tus recomendaciones del semestre pasado están anotadas. Sí, tengo pegado en mi escritorio esas preguntas que me hiciste muy puntualmente, que igual que mis tutores, pues han puesto en la mesa sobre las cuestiones de cómo sistematizarlo, ¿no? Sí, ha sido, yo estaba súper emocionada, yo quería invertir los 3 años de doctorado para hacer esta búsqueda de información, pero bueno, uno tiene que detenerse porque el trabajo posterior a la búsqueda de la información es mucho más grande e importante.
todo es importante, pero tiene que ver con la descripción teórica de esta información que se va a buscar todavía, ¿no? Bien, el tiempo que tengo considerado para estar con el grupo o con el objeto de estudio es un semestre. El semestre siguiente estoy diseñando prácticas con los estudiantes para poder traer información que tiene que ver con su experiencia previa del dibujo y posteriormente con la experiencia que van a tener con las prácticas. Me parece que un semestre es buen tiempo para estar con ellos, para salir de ellos, hacer las reflexiones y empezar a hacer la relatoria en torno a las experiencias, pasarlas a un lenguaje no tan coloquial y posteriormente contrastarlas con otras investigaciones afines para poder enriquecerlo. Pero estoy considerando el próximo semestre, aunque dentro de la metodología cualitativa invita a que más adelante regresemos al lugar de los hechos para poder ver qué ha pasado, si ha habido algún cambio en el grupo en el cual se hizo la investigación. Entonces es un semestre, hacemos la escritura y volveríamos con ellos para finiquitar nuestra investigación. Gracias, Huberta. Tenemos otra pregunta, la leo. Buenos días, maestra. ¿Cuál cree usted que sea la importancia de la enseñanza-aprendizaje del dibujo en niveles anteriores al superior, específicamente en nivel básico, secundaria? La vuelvo a leer, Huberta. ¿Cuál cree usted que sea la importancia de la enseñanza-aprendizaje del dibujo en niveles anteriores al superior, específicamente en nivel básico, secundaria? ¿Cuál creo yo, Huberta Márquez, la importancia de la enseñanza del dibujo a nivel secundaria? Bueno, este es otro campo de estudio, ¿no? Este es otro lugar donde se puede estar para estudiar cómo el estudiante se comporta ante el dibujo. Me parece que es importante desde una perspectiva general del ser humano. O sea, el dibujo como una herramienta, como un recurso o como un lenguaje visual de comunicación, me parece que es importante que los estudiantes puedan conocer el lenguaje y sus alcances, pero desde sus propias manifestaciones. Dentro de lo que he estudiado también, un punto que me llama mucho la atención precisamente es ir hacia cómo el estudiante ha vivido su experiencia de dibujo previo al nivel superior. Porque en la conversación que he tenido con algunos estudiantes dicen, es que en la secundaria la maestra me dijo esto, es que en la primaria o es que en la preparatoria así lo hacíamos. Y entonces está mucho en el de así lo aprendí y pocas veces dan la posibilidad de un volver a aprender. Entonces, a veces culpo un poco a los maestros de secundaria porque y digo, los culpo en el buen sentido, no los castigo, sino digo, ¿por qué les exigían hacer este tipo de acabados sin comprender todavía un poco el sentido del dibujo como lenguaje? Sin embargo, tendría que estar en el lugar para poder hacer mucho más puntuales estas observaciones. Pero bueno, considero que hoy día los planes de estudio de secundaria han implementado la apertura de las artes plásticas o las artes visuales como otra posibilidad de acercamiento a las artes, porque recuerdo que en otro momento había la música y estaba el teatro o la danza y había muy poco espacio para las artes visuales. Entonces, hoy día se da a los estudiantes la posibilidad de ver las artes desde varias perspectivas. Y pues bueno, el dibujo, más que como una habilidad, tendría que mostrarse como un lenguaje, como la otra manera de poder decir lo que quiero decir. Que al final el arte es esto, ¿no? Otra manera de poder decir lo que tengo que decir con mis propias habilidades y competencias, si es que la palabra competencias tiene la cabida. Gracias, Huberta. No di crédito a la pregunta, la formula Marta Rivera y plantea una pregunta Aida Mukti Navarrete. ¿El enfoque para la recolección de datos es específico a un plantel escolar? Por lo tanto, los datos recabados aplicarían para una reflexión general que abarque a más planteles de educación superior. Lo repito, Huberta.
El enfoque para la recolección de datos es específico a un plantel escolar. Por lo tanto, los datos recabados aplicarían para una reflexión general que abarque a más planteles. Por supuesto que estos instrumentos que van a recolectar la información pues son universales, se utilizan para cualquier campo de estudio, ¿no? Y aquí se va a considerar como objeto de estudio a los estudiantes de diseño y comunicación visual de la FESCO Arbitral, que es el espacio en el que trabajo. Sin embargo, en una segunda intervención se está considerando a estudiantes de la FAD, estudiantes de Acatlán que tienen áreas afines, como el diseño el gráfico, las artes visuales, porque lo que se está estudiando o la preocupación que tiene esta investigación tiene que ver con la experiencia del estudiante de las artes y el diseño en torno al dibujo. Entonces, esta investigación puede servir para poder indagar también en otras facultades o hasta en otras instituciones privadas, en las cuales se tenga el acercamiento con el dibujo de principio, pero también podrían ser estos recursos de indagación para hacer estudios de otras áreas de conocimiento, no necesariamente podría ser dibujo. Lo considero porque es el área en la que me encuentro. Gracias, Huberta. Y por tiempo tendríamos espacio todavía para una última pregunta que nos plantea Araceli Granados García. Ella te pregunta, Huberta, ¿la investigación de campo que harás incluirá estudiantes de las modalidades presencial y a distancia? Maestra Araceli, esta misma pregunta me la hizo el semestre pasado y no tuvimos tiempo de conversarla. Pero mire, la situación contextual en la que vivimos ahorita con la cuarentena y por la situación en la que nos estamos viendo nuestros rostros tan cerquita, pero sin ningún problema, pues ha invitado precisamente a hacer una reflexión en torno a que los estudiantes de presenciales se hicieron de distancia y los de distancia se hicieron mucho más cercanos, ¿no? Y sobre todo en la enseñanza del dibujo, que es la que me ocupa. En este momento, maestra, me estoy situando únicamente en los estudiantes presenciales, que es lo que yo había observado, pero esto no significa que en una segunda etapa pudieran estar a lo mejor los estudiantes a distancia, que también tienen las mismas preocupaciones en torno al aprendizaje del dibujo, también tienen las mismas frustraciones cuando no les queda la técnica, cuando no comprenden algún concepto, son como las mismas situaciones que tienen los estudiantes. La diferencia es el cómo se imparte. Y esto pues ameritaría también un estudio paralelo en torno a las aulas virtuales, en torno a los materiales didácticos que requieren tal vez un estudio muy, muy particular, ¿no? Pero bueno, está una reflexión en torno a la modalidad a distancia y presencial dentro de la investigación, pero todavía no se toma la decisión de que sea como el grupo de estudiantes con los cuales se va a hacer la investigación. Aún no es tan amplio, estamos considerando, estamos en la investigación, un aproximado de 10, 15 personas. Si nos vamos a distancia, pues obviamente el grupo de estudio aumentaría, pues yo creo que de manera sustancial, ¿no? Está como en la mesa, ¿qué vamos a hacer con nuestra investigación? Y si esta nos lleva más adelante a que tengamos que incluir a los estudiantes a distancia, por supuesto que estarán ellos incluidos. Muchas gracias, Huberta. Cerramos tu participación. Me permito a nombre de las 22 personas que seguimos tu ponencia agradecerte las respuestas. Entiendo que quedan en el chat y eventualmente podrías recuperarlas, independientemente de que la grabación pues nos da todo el registro de esta parte que te ha correspondido. Muchas gracias, Huberta. Damos paso entonces a la segunda ponencia de esta mañana. Sí, Huberta, perdón. Damos paso a la segunda ponencia de esta mañana. Nuestra colega Guadalupe Rodríguez presenta proyectos colaborativos para promover los valores de respeto, tolerancia y diálogo desde las disciplinas artísticas. Guadalupe, pues muy buenos días. Muy buenos días. Estamos muy interesados en escucharte. Adelante, por favor.
Pues que tal, muy buenos días a todas las personas que formamos parte el día de hoy de este arranque del coloquio de la facultad. Pues bienvenidos, para mí es un placer, esta experiencia realmente va a quedar muy grabada en mis saberes de experiencia docente, porque el hecho de haber iniciado mi maestría de una manera presencial y debido a estas nuevas dinámicas en las que nos encontramos, pues es interesante, ¿no? Vertirnos en estos mundos virtuales, el no poder tener un acercamiento tan presencial, realmente es interesante para mí, por lo que en un momento voy a presentarles que tiene que ver con toda mi investigación. Voy a presentarles, a compartirles una presentación. Me gustaría saber si la pueden observar. Sí, está a la vista, Guadalupe, con mucha claridad. Perfecto. Bueno, el nombre de esta ponencia es Proyectos Colaborativos para promover los valores de respeto, tolerancia y diálogo desde las disciplinas artísticas. Mi nombre es Guadalupe Rodríguez Arco, soy egresada de la Facultad de Artes y Diseño, anteriormente a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la carrera de Diseño Gráfico. Voy a mencionarles un poquito acerca del título de mi investigación y el cómo llego a la maestría en el posgrado. Mi investigación tiene por el momento el título de Implementación de una estrategia desde las disciplinas artísticas para fomentar el respeto, la tolerancia, el diálogo y la identidad cultural en los alumnos de educación media superior del Sistema Incorporado UNAM. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para quienes no tengamos este acercamiento a los términos. Sistema Incorporado UNAM son las escuelas particulares que de alguna manera están inscritas dentro de la UNAM y se rigen por los programas de estudios de la misma. Las experiencias colaborativas, me gustaría comentarles esta parte desde mi formación docente. Tengo alrededor de 20 años dando clases de artes, tanto en ámbitos formales como informales, y me gustaría platicarles acerca de eso. Precisamente yo inicio dando talleres de artes en el taller infantil de artes plásticas, quienes estamos dentro de la facultad lo conocemos como TIAP. Esta línea me lleva también a trabajar dentro de talleres en museos en el IMBA, lo que le conocían al principio como alas y raíces a los niños. Hoy todavía se maneja y son los programas que se vinculan dentro de los espacios de museos. Y también empecé a trabajar en los ámbitos culturales de la Casa de Cultura de las Bombas de la UAM. Bueno, esta experiencia docente finalmente me lleva a trabajar proyectos en colaboración con otras disciplinas, principalmente en los ámbitos de la UAM, que son muy dados a trabajar de manera colectiva, ellos les llaman de esta forma. Entonces, trabajábamos los proyectos desde una temática general. Sin embargo, la división de cada una de las disciplinas hacía que no se integrara completamente el resultado plástico a lo que en un principio se pretendía llegar. Durante muchos años trabajé en esta educación no formal y es en el 2006 cuando llego a los ámbitos formales, a esto que nosotros conocemos como la educación escolarizada. Sin embargo, toda esta formación anterior que yo tenía me lleva a buscar interactuar con las demás disciplinas en estos ámbitos escolarizados. Tanto daba clases en secundaria como en nivel medio superior. Tuve la oportunidad de que las políticas del colegio me permitieran acercarme a las demás disciplinas e empezar a integrarlos para que pudiéramos hacer trabajos de alguna manera colectivos, que pudieran haber resultados afines y con un objetivo. Yo llevaba un objetivo, el que los alumnos no tuvieran tanta carga de trabajo, ¿no? Y no dándole más importancia ni a una materia ni a otra. Entonces, es el tema de Megofrenda de la UNAM el que me hace espacio, cabida,
a este tipo de trabajos. Empiezo a invitar a los demás docentes, empiezo a trabajar con los alumnos de secundaria y con los alumnos de preparatoria. Se me abre toda esta posibilidad de trabajo y se llegan a cosas pues bastante interesantes. Por ejemplo, la foto que tienen del lado izquierdo arriba es el montaje de megofrenda que se hizo en el espacio escultórico de la UNAM. Estuvo dedicado a Frida Kahlo. Bueno, todo esto, pues obviamente me llevaba a indagar más en estos trabajos de colaboración, de equipo, y qué era efectivamente lo que hacía que mis compañeros, las demás disciplinas, quisieran involucrarse con estas áreas artísticas para poder pues, llegar a proyectos en conjunto. Y es por eso que llego a la maestría. Entro con un proyecto precisamente enfocado a megofrenda y sin embargo las líneas de investigación que me dan o que me van llevando en el primer semestre de esta maestría, descubro que es precisamente los proyectos colaborativos, los proyectos basados en pensamiento crítico y en problemas, y entonces empiezo a sustentar toda esta información. Cabe mencionar que lo sustento desde los aspectos obviamente institucionales y de hecho mundiales, por lo mismo que me involucro en educación presencial, en educación formal. Y es como llego a lo que sería la Agenda 2015-2030 de la UNESCO. La UNESCO lo que plantea es una educación sustentable, una educación en donde sea inclusiva, una educación que permita que toda educación llegue a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Obviamente se lo deja, se queda en una agenda y se potencializa cada uno de los gobiernos. Se busca que cada uno de los gobiernos de los países busque sus estrategias y sus formas de hacer llegar este tipo de educación. Y bueno, pues yo retomo principalmente lo de la educación sustentable, retomo de ahí lo que es la participación y la inclusión de las culturas y finalmente, pues me acerco al modelo educativo que se tiene en la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Por qué en la Escuela Nacional Preparatoria? La educación media superior en México tiene diferentes líneas, unas que son pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública y otras que son directamente de la UNAM. Dentro de la UNAM tenemos en realidad tres vertientes, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Escuela Nacional Preparatoria y la educación a distancia. Yo trabajo dentro del sistema incorporado que se rige a la Escuela Nacional Preparatoria y es por eso que retomo precisamente esta línea. ¿Cuál es el propósito de la Escuela Nacional Preparatoria? Bueno, el propósito es la formación integral del educando, la participación crítica y constructiva en la sociedad en que se desenvuelve. Se empieza a trabajar con el estudiante desde el nivel medio superior, precisamente para que forme parte y construya una sociedad en donde él sea completamente activo. ¿Cuál va a ser el perfil de egreso? Y esto pues a mí se me hace muy interesante porque precisamente no vamos a formar en educación media superior exclusivamente artistas, ¿no? Vamos a formar seres humanos potenciales, creativos en las diferentes ramas y disciplinas a las que ellos después se vayan a dedicar. Entonces, tener en cuenta el perfil de egreso es muy importante. Tendrán una formación social y humanística, ser capaz de construir saberes, traducirá su cultura en prácticas cotidianas, desarrollará una autoevaluación cultural y personal y fomentará su iniciativa, su creatividad, su participación en el proceso social. Y me encuentro con algo que a mí me llamaba la atención desde que trabajaba en los ámbitos de museos, en estos espacios de colaboración, y es desarrollar valores de legalidad, respeto, tolerancia, lealtad, solidaridad, patriotismo y conciencia de Estado. Y retomo el término, el valor respeto, porque desde estos ámbitos artísticos es algo que se trabaja constantemente con los chicos, desde el respeto del diálogo y no los diálogos precisamente verbales. Hay muchos diálogos visuales que se trabajan y hay que estar trabajando constantemente con ellos para que se maneje una armonía en el espacio y entonces yo retomaría ese punto del respeto. Esta investigación, por lo tanto, pues me lleva a involucrarme más en los aspectos de la institución y tomo en cuenta una parte muy importante que nos da el rector
Enrique Grau, en su toma de protesta en noviembre del año pasado. Dice, se garantiza el respeto, volvemos a tomar el término, en especial a las mujeres, por lo que se aplicarán políticas de equidad en toda la universidad, trabajando desde el aula en donde se implementará una reconstrucción de la convivencia. Es decir, nos van a invitar, y lo estamos viviendo, en toda esta transformación universitaria en cuanto a los términos de equidad, en cuanto a los saberes legales de la igualdad de género. Y entonces todo esto me lleva a mí a reestructurar el tema, principalmente el tema de mi estrategia de la investigación. Bien. Todo esto que estoy comentando fueron mis antecedentes, ya el sustentar desde los aspectos institucionales, culturales, mi investigación, me voy hacia toda mi parte ya disciplinar de esta línea. Y me encuentro con María Caso. María Caso es una investigadora, pedagoga española, que se ha dedicado a hacer mucha investigación dentro de los ámbitos precisamente no formales que se plantean en los museos, y lleva a toda una serie de literatura pedagógica acerca de los ambientes artísticos en el aula. Y me encuentro con su último texto, que es el Art Thinking. Voy a mencionar un poco acerca del Art Thinking y el por qué retomo esto, que a bien me va con lo que estoy trabajando y con lo que he realizado durante algún tiempo. Dice, el Art Thinking tiene como objetivo que los alumnos se motiven en clase, incentivarlos a un pensamiento crítico y que sean capaces de abordar los problemas de forma creativa. Me retomo la palabra incentivarlos. ¿Cómo incentivar? ¿Cómo motivar? ¿Cómo llegar a que el alumno, dentro de los espacios escolares y del nivel medio superior, se motiven a hacer cosas artísticas, cosas plásticas, o en general dentro de las artes, cuando vienen haciendo una ruptura con ellos? Se bloquean, se chocan, no quieren tener esa participación artística, sea de danza, sea de literatura, sea de artes, por el miedo siempre a esa crítica del otro. Ya que pues no tenemos esta conciencia de la crítica constructiva, ¿no? Sino esa crítica destructiva, y más en los ambientes de nivel secundaria y preparatoria, que no se ayudan a ir involucrándose a la construcción. Bueno, el Art Thinking como tal es como una especie de método que propone la autora. Va a tener las siguientes características. No se busca enseñar arte, es decir, no vamos a encontrar que sobre esta línea solamente se puedan tener aprendizajes sobre las artes, sino se va a buscar que desde las artes se puedan retomar la enseñanza de las demás disciplinas, lo que son las ciencias, biología, física, química, matemáticas, los idiomas. Entonces, eso a mí me hace un clic con esta autora, porque precisamente era lo que yo venía buscando, que no se trabajaran única y exclusivamente las artes, sino que todas las disciplinas dentro de la modalidad presencial en educación media superior pudieran tener una línea de enseñanza-aprendizaje significativo para los chicos y no solamente desde una disciplina. Dice, esta forma de abordar la enseñanza coincide con la neuroeducación. ¿Por qué retomo la neuroeducación? Pues porque tenemos que hablar también de estas formas de inteligencia emocional que se vienen presentando, ¿no? Tener en cuenta que los alumnos tienen diferentes maneras de aprender y diferentes maneras de asumir ese aprendizaje. Y esas inteligencias emocionales son las que también nos pueden ayudar a ir virtiendo a nosotros el cómo vamos a poder retomar nuestras clases. El arte fomenta el pensamiento divergente y crítico. Pedagogía llamada sexy, una palabra que puede sonar de momento divertida, fuerte, nos puede inquietar, y eso es precisamente lo que busca la autora, ¿no? Motivar, inquietar, despertar, algo que pues se viene manejando, se ha despertado, se ha apagado dentro del aula, es dar la clase, pero ¿qué más hay? ¿Qué hago para captar a mi alumno?
o a mí mismo para poder estar dentro del aula y poder hacer de ese espacio un momento de motivación y de creación. Dice, el arte es proyectos y colaboración, es decir, trabajar con todos, no nada más en proyectos artísticos, no nada más con la música, no nada más con la literatura, sino salirnos de eso, meter a las ciencias, trabajar con ellas, involucrarnos en laboratorios, involucrarnos en espacios más abiertos. Y finalmente, de este texto, pues voy a retomar eso de que se va a utilizar no solo dentro del aula, fuera del aula, en ámbitos como los museos, o bien en la propia casa, ¿no? Y aquí, bueno, pues esta pandemia nos ha obligado a los que tenemos hijos en casa a observar que sí, que tenemos que empezar a tomar estrategias de enseñanza desde nuestro propio hogar. Otro texto que retomo de ella, hay varios, hay otro que se llama Las artes no son manualidades, entonces hay mucha literatura de ella que me va bien en mi investigación, pero es finalmente en Art Thinking y en de Revolución de los que voy a apoyarme. De aquí nada más voy a retomar 2 puntos muy importantes. Se profundiza el concepto de comunidad educativa, ¿sí? Si no se habla de proyectos colaborativos, si se habla de la creación de una comunidad, la cual se caracteriza por la colaboración horizontal y la democracia, y la estimulación de los sentidos por medio de los ámbitos educativos. Bien. Bueno, pues toda esta información acerca de la literatura de la autora que voy a retomar me va a llevar ya a los campos pedagógicos, a los campos ya de docencia que me van a involucrar para empezar ya a estructurar mi estrategia. Esta estrategia la voy a basar en proyecto colaborativo basado en ABP. ABP es aprendizaje basado en problemas y en pensamiento crítico. Bien, en el ABP voy a basarme principalmente en la autora Frida Díaz Barriga, en uno de sus textos que se llama Enseñanza Situada, y que me va bien porque precisamente va a manejar los conceptos de ABP, todos estos pormenores que se deben de tomar en cuenta precisamente de enfocar la enseñanza a los ambientes, a los espacios, dónde se encuentra el aula, qué tipo de población tenemos, la temporalidad, por ejemplo, ahorita, lo que se está viviendo, todas esas condiciones que son importantes tener en cuenta para poder crear esa estrategia, poder formular nuestra planeación, poder llegar de manera en verdad significativa al estudiante. Y bueno, ¿qué es el ABP? Es promover el desarrollo de la indagación y la resolución de problemas desde los ámbitos más cercanos, esos que nos hagan, que sean o formen parte de nuestro ambiente, de nuestros saberes, no hacer cosas hipotéticas. Tal vez se tendría que presentar en algunos momentos problemas un poco ficticios, pero siempre buscando que sean cercanos a la población con la que trabajamos, ¿sí? Como metodología de enseñanza, el ABP requiere de la elaboración, presentación de situaciones reales o simuladas, que es lo que les comentaba, buscar qué es la comunidad, qué se quiere resolver, qué tenemos en esa comunidad, y entonces desde todas las disciplinas empezar a buscar soluciones, ¿no? Problemas, que se detone con preguntas a resolver ese tipo de problemas. Bien. Pues obviamente esto va a requerir de un pensamiento crítico y un pensamiento crítico reflexivo. Ese pensamiento que me lleve a mí como sujeto a involucrarme primero en el problema, cuestionarme sobre el problema y luego empezar a buscar soluciones de maneras críticas, de maneras reflexivas, a dónde me va a llevar esa solución, qué posibles consecuencias tengan. Y entonces es algo que dentro de los ámbitos docentes y dentro de los ámbitos escolarizados, pues es un gran reto, porque ¿cómo hacemos que nuestro alumno se vuelva crítico reflexivo, ¿no? Sería un trabajo que se tendría que venir haciendo desde ámbitos más básicos, desde la educación no solo primaria, desde la educación básica preescolar, y sin embargo, pues estamos en ese ejercicio, ¿no? Creo que todos los diferentes niveles nos encontramos haciendo ejercicios sobre esto,
buscar que el estudiante se vuelva más crítico en sus saberes, más reflexivo en sus aprendizajes. Sin embargo, no ha sido fácil. Entonces nos llegan los chicos a nivel medio superior y ya los queremos con este pensamiento crítico, ya los queremos actuar de manera directa y luego los damos por entendido que así van a los medios superiores. Y sin embargo no es así, ¿no? Hay que detenernos un poco, analizar estos pensamientos críticos y también nosotros como docentes a involucrarnos en hacer una propia crítica desde nuestros ejercicios profesionales, ¿no? Porque de esto se trata, tanto el trabajo colaborativo no es para y por los chicos, es para y por nosotros también, porque el estudiante se vuelve parte de esta comunidad, el docente se vuelve una guía solamente para ir moviendo un poco, no salirnos de los espacios en demasía, y entonces hay que buscar esta crítica desde nosotros mismos, ¿no? Aquí voy a retomar a Robert Ennis, pues, como parte de la literatura para sustentar el pensamiento crítico reflexivo y les daré este poco de información. Pensamiento crítico reflexivo y razonable que se centra en que la persona pueda decir qué creer o hacer. Es reflexivo porque analiza resultados, situaciones del propio sujeto y del otro. Es razonable porque predomina la razón sobre otras dimensiones del pensamiento. Y finalmente algo interesante, porque pues, dentro de estos ámbitos docentes se nos pide finalmente que todo hay que evaluar, bueno, pues es evaluativo, porque hace un juicio de valor de las acciones y situaciones que se presentan. ¿Por qué decía que finalmente es importante lo de la evaluación? En nuestros planes y programas de estudio en el sistema incorporado se acaban de integrar a los 3 niveles, cuarto, quinto y sexto de preparatoria. Se pide una evaluación precisamente de estas situaciones actitudinales. Entonces, ya no solamente si de los conocimientos y con un examen lo vas a evaluar, sino también de esas actitudes que se tienen. Y bueno, pues hablando de un pensamiento crítico, tendríamos que hacer esa apertura a la evaluación. Bien. Regreso a algo de lo que les hablaba desde el principio, estos proyectos colaborativos de los cuales, bueno, yo he venido teniendo esa experiencia y sin embargo, pues cómo se manejaban dentro de las pedagogías y dentro de las aulas, ¿no? Entonces retomo una definición del ILSE y es, los proyectos colaborativos convocan a los participantes a sumar esfuerzos, competencias y habilidades mediante una serie de trabajos en colaboración e interacciones que les permiten alcanzar juntos un propósito común. Y bueno, finalmente aquí lo puedo retomar con este coloquio, ¿no? Estamos aquí presentes en una mesa, o sea, ya no nada más en niveles básicos, ¿no? No en media superior, sino estamos ya en estos ámbitos de posgrado haciendo colaboración, construyéndonos, ¿no? Apoyándonos, haciendo toda una serie de interacciones que nos permitan enriquecer nuestros propósitos. Esto de aprendizajes virtuales también lo voy a tomar de la autora Frida Díaz Barriga y Luciano Morales, en donde nos habla que los aprendizajes colaborativos se conciben como un proceso donde interactúan 2 o más sujetos para construir aprendizajes. Y los recursos informáticos actúan como mediadores, eliminando barreras de espacio y tiempo. ¿Por qué retomo estos ambientes virtuales? Finalmente, de hace unos 10 años para acá, se vienen trabajando los términos de TICs, tecnologías para el aprendizaje en el aula, pero siempre lo tomamos nada más como una herramienta, como ese objeto que me va a permitir, como ahorita, poderles presentar, ¿no? Si estuviéramos en el auditorio, estaríamos con el cañón en la pantalla, pero ¿qué sucede con estos ámbitos ya virtuales que forman parte ya también de participar, recibir, dar, formar, construir? Entonces también se vuelve parte de nuestra colaboración. E insisto, estos ámbitos que se nos están presentando ahorita de educación forzosa a distancia, pues nos lleva a tomar en cuenta los ámbitos virtuales. Bueno, regreso a la palabra que teníamos desde los antecedentes, respeto.
respeto, tolerancia, diálogo, cómo llegar a un diálogo verdaderamente significativo, además asertivo en el aula, si no conozco las líneas de respeto, cómo voy a manejar ese respeto en aula. Bueno, me voy a acercar al autor Joseph M. Esquirol. Él es un filósofo, tiene algunos de los títulos que escribo aquí, de los cuales me estoy apoyando. Uno es Uno mismo y los otros, El respeto a la mirada atenta y El respirar de los días. De él voy a retomar estos dos elementos. El yo y el mundo requieren una actitud respetuosa. Y la mirada atenta es la condición para orientarse en la vida, ya que el respeto, junto con la justicia, son elementos importantes en la creación de una ciudad. Este autor nos habla de que el respeto es ponerle atención. No siempre tengo que estar de acuerdo con el otro, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy interesante, es mirarlo, es observarlo, es estar atento, es ver sus acciones, poner un poco de empatía en este tipo de situaciones para que entonces el respeto pueda involucrarse dentro de los ámbitos y de ahí formar sociedades y creaciones y ciudades con y en base a este valor. Pero ¿cómo llevamos eso? ¿Cómo rescatamos ese valor en el aula? Se dice fácil, se maneja sencillo, en un lenguaje verbal, pero ¿cómo llevo a eso al aula cuando tengo 30, 50 alumnos, cuando de momento tengo enfrente solamente a los más involucrados con la materia por empatía y tengo a 10 atrás que no se involucran y ya se están dando diálogos de confrontación? Entonces, ese respeto y ese término hay que estarlo retomando constantemente día a día e insisto, desde el propio docente. Perdón, Guadalupe, te quedan 5 minutos. Sí, gracias. Me voy a equidad e igualdad de género. ¿Por qué retomo este tema? Bueno, toda esta investigación me lleva a cambiar el tema. Ya no me enfoqué en lo que es la mega ofrenda para estos trabajos colaborativos. Me voy a algo más real, más vivencial, precisamente con los chicos, y es esto de la equidad y la igualdad de género. ¿Por qué retomo los dos términos? Porque finalmente son términos que en el adolescente no son muy claros y hay que dejarlos muy bien acotados y muy bien trabajados. Entonces, este va a ser el tema de mi estrategia a utilizar. Me he estado empapando en pedagogías decoloniales, la sensibilidad de género. Quiero aquí hacer un paréntesis muy importante. No es que sea activista, ni mucho menos, pero creo que como docente tengo la responsabilidad moral de empaparme en esto para poder acercar la información de manera más asertiva a los chicos. Y bueno, ya he participado estoy participando en el seminario de igualdad de género que está dando la UNAM a directivos y también participé en cómo dar imagen al feminicidio desde las partes plásticas. Bueno, pues eso es lo que tengo como proyecto, el por qué la justificación de mis trabajos y proyectos colaborativos y pues espero que los participantes puedan retroalimentarme con información. Es muy rico saber que tenemos personas aquí que nos puedan engrandecer y que nos puedan dar pauta para seguir en estas líneas de nuestra investigación. Pues muchas gracias. A ti, Guadalupe, muchísimas gracias. Como hace un momento y en lo que las preguntas empiezan a aparecer en el chat, yo quiero destacar la claridad de tu exposición. Me remite a que hay una claridad en el proyecto. Difícilmente es uno claro al expresarse si no tiene bien claro lo que quiere expresar. Y en ese sentido me parece que hay una conexión plena entre la claridad de tu exposición y la manera como para este momento tu proyecto está muy asentado, muy orientado, muy enfilado hacia lo que te propusiste. Dices, desde que ingresaste a la maestría, ya con un proyecto muy definido. Quiero destacar también como algo muy interesante el que nos compartiste tu perfil, estas experiencias anteriores a la docencia en contextos formales
como la del TIAP, que te fueron enfrentando a la problemática de la enseñanza de las artes y a descubrir en torno a ellas una serie de cuestiones que habrían de apoyarte, habrían de estar presentes en el momento que inicias tu trabajo en los contextos formales. En esta parte del perfil nos referiste como un pasaje muy interesante tu participación en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde encuentras una manera de trabajo que nombraste colaborativa, que te aporta un enfoque, una dimensión, una dinámica que aprovechaste y que está presente en tu investigación. Me ha parecido muy interesante escuchar a lo largo de toda tu exposición un punto de vista que problematiza los fenómenos alrededor de la enseñanza de las artes. Es decir, no los describes, no los mencionas, sino que los problematizas, los llevas a ese nivel que amerita la maestría y que por supuesto hace mover tu investigación. Me ha parecido muy interesante escuchar eso. Y me ha parecido interesante también el que tu investigación tiene un nexo con la agenda mundial. Ha sido muy clara al citar la agenda de la UNESCO, no en el sentido de que la adoptas por sentirte en la cresta de la ola, sino por sumarte convencida de que lo pertinente es trabajar en pro de la sustentabilidad, voy a decir, del mundo y de las sociedades. Entonces, me ha parecido muy interesante esta parte. Lo mismo que desde este punto de vista, el conjunto de elementos institucionales, digamos, respecto a la Escuela Nacional Preparatoria, que nos participaste. En algunas investigaciones se hace referencia a la historia de la Escuela Nacional Preparatoria, a los idearios de la Escuela Nacional Preparatoria, pero sin menoscabo de estos trabajos, a veces se percibe como un pasaje que se puso allí porque se tenía que poner. Y me parece que lo que tú nos has compartido tiene una naturaleza diferente. Es decir, describir a la institución para comprenderla y para poder trabajar en un espacio comprendido. Me ha parecido muy interesante tal situación. Bien, entonces vayamos, si te parece, Guadalupe, a las preguntas que ya nos plantean algunos de nuestros colegas. Itzel Palacios ha escrito en el chat: muchas veces en las investigaciones usamos verbos como promover, generar, fomentar. En cuestiones subjetivas como los valores que mencionas, respeto, tolerancia, diálogo, metodológicamente, ¿cómo verificas si la propuesta fue efectiva al finalizar su aplicación? La leo de nuevo, Guadalupe. Sí, gracias. Muchas veces en las investigaciones usamos verbos como promover, generar, fomentar. En cuestiones subjetivas como los valores que mencionas, respeto, tolerancia, diálogo, metodológicamente, ¿cómo verificas si la propuesta fue efectiva al finalizar su aplicación? Ok, creo que ahí precisamente me regresaría a los aspectos que tienen que ver con el diálogo, ¿no? Les comentaba que dentro de los planes de estudios que nos encontramos al día de hoy trabajando en la Escuela Nacional Preparatoria, ya hay los factores actitudinales, ¿sí? Toda esta parte donde se involucran los valores. Entonces, aquí es más que nada ya hacer juicios de valor. Y para esto sí hay algunos elementos de evaluación que se pueden utilizar dentro de los ámbitos docentes, ¿sí? Tienen que ver obviamente con las formas de integración,
ya hay la autoevaluación, hacer precisamente este pensamiento crítico, entonces le dejas esta evaluación al propio estudiante, a ti mismo, de hecho, como docente. Entonces hay la autoevaluación y la evaluación al grupo como tal. Entonces es ahí donde podemos retomar que estos factores pueden llegar a buenos términos dentro de la estrategia. Muchas gracias, Guadalupe. Pregunta Claudia García Calderón. Gracias y felicidades, Guadalupe. Te pregunto, ¿cómo crees que promover el autoconocimiento en los estudiantes puede promover ambientes respetuosos? Lo leo de nuevo. ¿Cómo crees que promover el autoconocimiento en los estudiantes puede promover ambientes respetuosos? Ok. Si nosotros invitamos al estudiante y al propio docente a hacer un autoconocimiento, siempre va a permitir eso la apertura a la escucha del otro. Si hacemos el autoanálisis de cómo nos manejamos, de la manera en cómo nos comunicamos, de estas situaciones emocionales, las cuales finalmente somos parte de ellas, vamos a aprender a regularnos. Entonces, nos va a permitir hacer un espacio al diálogo o a los diálogos. Y entonces, bueno, esa es mi hipótesis, ¿no? Nos va a permitir hacer ambientes de diálogo, insisto, dentro de las disciplinas artísticas, no necesariamente los diálogos verbales, ¿no? Sino los diálogos a través de las tecnologías, los diálogos a través del dibujo, ahorita retomando a mi compañera, ¿no? De la ponencia anterior, estos lenguajes visuales que se pueden presentar a través del dibujo. Entonces, si permitimos esos diálogos, obviamente el docente siempre como un mediador, ¿no? Dar estas pautas a quienes van a hablar y de qué manera podemos tener pues los ambientes que nos permitan el respeto. Muchas gracias, Guadalupe. Estamos en el tiempo prácticamente. Tendríamos una pregunta más de seguro, si es que la recibimos. Claro. Bueno, pareciera que no, Guadalupe. Te agradezco mucho tu participación y creo que hay que agradecer también a quienes están haciendo las preguntas muy pertinentes, permiten a las ponentes ampliar, versar sobre otras cuestiones comprometidas en su investigación. Gracias a quienes están preguntando. Guadalupe, excelente día. Hasta Muchas luego. Gracias, doctor. Buen día. A todas Sí. y a todos, muy buen día. Pues vamos a la tercera ponencia de la mañana, que ahora es a cargo de Samantha Martínez. El título es La instalación artística como espacio detonador del pensamiento crítico reflexivo. Esperemos a Samantha en pantalla. Ok. Empiezo con hacer una introducción acerca de cómo fue mi acercamiento. En 2015 surgió mi interés por relacionar las experiencias artísticas con talleres formativos, acudiendo al aporte de otras disciplinas y conjuntos de saberes. ¿Pero qué me hizo tomar este camino? Una de mis motivaciones como gestora intercultural fue mi trabajo en talleres libres de carácter extracurricular, cuyo objetivo consistía en contribuir al desarrollo socioafectivo e intelectual de los participantes. Y me surgieron preguntas acerca de cómo transmitir los resultados o productos de aquellas intervenciones. Comencé a dialogar con artistas y no artistas sobre cómo identificar los efectos comunicativos que estábamos creando. Cómo hacer que los participantes expresaran con fluidez lo que percibían, lo que sentían y lo que pensaban. Cómo explorar los aprendizajes mediante la expresión corporal, visual y sensorial. Cómo desarrollar en ellos actitudes de reconocimiento y empatía hacia otras formas de pensar la realidad y cómo hacer esto sin que nos diera miedo, vergüenza o frustración.
Recuerdo que no estaba lo suficientemente familiarizada con los lenguajes artísticos. Poco a poco, los productos de los talleres reclamaron su propia importancia y los medios subsistieron para representar lo que expresábamos en esos momentos. Aprendizajes, emociones, imaginarios, cosmovisiones y hasta conflictos que compartíamos en dibujos, pinturas, juegos, cuentos, cantos, poesía, escritura, en objetos cotidianos y también rituales, murales, cine y música. En el posgrado de Artes Visuales, elegí la instalación, ya que en esta materia encontré identificación, flexibilidad y expresión personal. Aprendí que los espacios pueden ser reapropiados corporal, simbólica y visualmente. Los objetos pueden ser reutilizados y recuperados para trabajar con la memoria y la identidad. Y los materiales pueden ser vehículos para representar formas y a su vez ideas, conceptos imaginarios y reflexiones. Bueno, esta foto que comparto es de una maqueta que elaboré en un ejercicio de la asignatura de instalación, en la cual fue mi primer acercamiento, digamos, a través de materiales táctil, para hacer la proyección de un modo matérico de todo lo que iba a ocurrir en este taller que les estoy compartiendo. Entonces, lo hice a escala, y este soporte me ayudó mucho a visualizar y a tener presente todo lo que iba a suceder en ese espacio. Ok, considero la tarea de la divulgación de esta metodología importante, entre todos aquellos que están interesados en implementarlas en un espacio formativo. Para dicho propósito, también comparto la memoria y resultados de un taller de ejecución de carácter interdisciplinario y a la vez ético, acompañado de una secuencia de aprendizajes orientada a la instalación y basado en la forma del mandala como representación del intercambio, con el objetivo de apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, en específico de la asignatura de técnico en educación infantil, del área de opciones técnicas del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan de la UNAM. Quiero hacer una acotación para señalar que elegí este grupo porque, bueno, a pesar de que era una distancia larga, me pareció importante trabajar con estos jóvenes que están en formación como docentes también, de pequeños, para que ellos pudieran explorar las posibilidades que dan los materiales, para que también los niños con los que ellos trabajan pues pudieran replicar ejercicios parecidos o pudieran ampliar su panorama en cuanto a al manejo de materiales didácticos. Ok, esta presentación de este mandala también fue una pieza que elaboré a partir de la interacción de 4 elementos que para mí significaron, en primer lugar, el futuro, como esta crítica que lo pongo en esta espiral, que ven como un ADN que está enlazado a una bolsa de plástico con panditas, en la cual pongo en evidencia los hábitos de consumo, ¿no? Que somos una sociedad que estamos, pues, ligada o somos muy dependientes de esta cultura del plástico, ¿no? Del petróleo y pues todo lo que consumimos. En generaciones, pues los panditas, ¿no? Que es lo que mejor ejemplifica. El origen es un recorte de una imagen de una persona que está en gestación, y del otro lado hay un espejo. Entonces, bueno, no se alcanza a ver, pero es un espejo en el cual, pues, todo el tiempo estamos recordando de dónde venimos, ¿no? Nuestro origen. Y el espejo para reflejarme a mí misma, el saber de dónde, o sea, cuáles son mis raíces, ¿no? Y es esta parte que forma parte de nuestra identidad. El diálogo, que lo representé con estos muñequitos, con estambres. Para mí, mi referente visual fue la danza de Henri Matisse, y bueno, fue una forma de aproximarme a esta interpretación. Y la esperanza, que para mí es una mandorla, ¿no? Donde puse con cáscaras de tomate todo lo que quise representar acerca del ambiente, ¿no? De que podamos volver a cuidar nuestros entornos.
Cabe señalar que para este ejercicio, pues estuve pensando cuál podría ser una referencia para que los participantes pudieran tener. Y bueno, presenté este mandala como una primer referencia visual. Bueno, vamos al tema del papel de las artes visuales en el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. La interdisciplina y el desarrollo de habilidades cognitivas son, entre otros, elementos vitales para generar conocimiento a través de experiencias que se entretejen. En este sentido, nosotros los docentes estamos en posibilidad de acompañar a los estudiantes e inducirlos a procesos cognitivos y a la autorreflexión mediante conocimientos basados en experiencias artísticas. La relación entre la experiencia artística y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo no es nueva, y todas las propuestas planteadas y las contribuciones hechas por estos pensadores que a continuación menciono, Pestalozzi, Froebel, Dewey, de Crowley, Montessori, Godenhof, Lowenfeld, Kellogg, Piaget, Luquet, Vygotsky, Reed, Argent, Eisner, Efland, Hernández, Bamford, Friedman, Donis, Joly, entre otros, han sido los puntos de referencia acerca de cómo enseñar la visualidad y valorarla como elemento vital y transversal en el currículo educativo. Este trabajo, basado en la experimentación artística, se pregunta cómo se desarrollan las HCP-CR, o sea, las habilidades cognitivas del pensamiento crítico. En este sentido, los lenguajes artísticos pueden aportar evidencias acerca de los procesos cognitivos implicados en el desarrollo de estas habilidades. Bueno, presento este esquema para ejemplificar de qué están compuestas estas habilidades. Clasifiqué un total de 6, y la primera es la observación, que implica la exploración del entorno, de los recursos visuales, de todo lo que hay alrededor de nosotros, y por lo tanto la percepción, que es un nivel de los sentidos, un nivel sensorial. La experimentación, que trae consigo la apreciación artística, la composición y la representación. La descripción, que está alineada a los discursos, a las imágenes y busca explicar también su realidad. La interpretación a través de la decodificación, la mímesis y la traducción. La reflexión a través del análisis, el autoconocimiento y la resolución de problemas. Y por último, la producción a partir de la creación, la expresión y simbolizar toda clase de representaciones que buscamos. Ok. En este sentido, disculpen. El pensamiento crítico se manifiesta cuando usamos nuestras habilidades cognitivas para operar sobre el contenido, mensaje o forma de realidades diversas, como una obra artística, un texto, una imagen, una idea o un sentimiento, a fin de comprenderlas, de construirlas, relacionarlas con otras, visualizar sus causas e implicaciones, recrearlas y valorarlas, entre otras posibilidades. Si consideramos que en la creación artística no se puede separar lo sensible de la razón, lo imaginario de lo onírico, entonces el pensamiento creativo también permite establecer puentes entre el análisis de la realidad y la imaginación. De ahí parte su importancia en el ámbito de la educación. Ok, pasaremos al siguiente tema, que es la experimentación artístico-reflexiva en la instalación artística. La instalación artística es una manifestación artística vinculada a las vanguardias del siglo XX, que se trata de la disposición de objetos en un espacio determinado y que invita a la participación activa y simbólica del espectador en aspectos como el recorrido, la experiencia sensorial, corporal y espacial. La experimentación con la instalación artística tiene un alto potencial en lo que concierne al desarrollo de las habilidades cognitivas, que con medios sencillos como la interacción dentro de un salón de clases y el uso de objetos y materiales se logran excelentes resultados. La temática que elegí para la intervención docente fue la educación para la paz. El objetivo del tema
se enfocó en que los participantes reconocieran sus propias experiencias y emociones y los vincularan con el principio de la no violencia del pensador indio Mahatma Gandhi, que encabezó el movimiento de lucha pacifista contra la opresión colonial. Para esta experimentación se intervino un aula de clases del CCH Naucalpan y todos nos sentamos en círculo evocando la forma del mandala, entendiéndola como una forma geométrica intersubjetiva que representa la vida y la empatía presente en algunas culturas como las mayas tojolabales, la cultura ubuntu africana y en el budismo como símbolo de ofrenda al universo entero en diferentes niveles. Bueno, aquí tenemos 4 imágenes. Una se refiere a un ritual campesino que tiene que ver con esta cosmovisión circular de los ciclos agrícolas. Esta es una forma del agua tomada con una foto microscópica, una instalación de Richard Long y bueno, un mandala hecho por monjes budistas. A continuación voy a exponer el proceso de nuestras actividades que tuvimos durante esta intervención taller. Bueno, antes de eso voy a explicar la disposición de elementos que existieron en esta intervención, que las clasifiqué en 3. La primera fue cuerpo, la segunda espacio y la tercera tiempo. Para el cuerpo, la entrada de los alumnos fue pues sin zapatos, buscamos que hubiera este contacto con el suelo para pues empezar a tener otro tipo de experiencias dentro del aula. Ellos se sentaron en tapetes de yoga o cojines y esta disposición circular permitió que hubiera un contacto visual entre todos nosotros. Respecto al espacio, el aula estuvo libre de bancas y sillas para poder hacer los recorridos libremente. Hubo una luz y una ambientación específica con música de fondo. Hubo una concentración central de todos los materiales que ya lo había compartido en la foto de la maqueta que elaboré. Y al final fue la creación y la presentación de los mandalas. Respecto al eje tiempo, lo situé a través de la lectura de cuentos, que fueron 2 lecturas compartidas, y las secuencias de aprendizaje, que fueron el ritual de apertura. Hubieron silencios también para invitar a la reflexión, a la introspección, y hubo un ejercicio también de visualización colectiva. Hubieron las intervenciones, que fueron las exposiciones orales. Otro tiempo fueron los desplazamientos en el salón. El otro tiempo fue el tiempo de creación de las piezas y el ritual de cierre. A continuación voy a explicar el proceso. Les voy a narrar cómo estuvo. El ritual de apertura fue nuestra presentación. Dibujamos la escritura de nuestra identidad y comentamos en voz alta su origen o la razón por la que elegimos presentarnos con este nombre y no con otro. Esta actividad permitió que nos expresáramos libremente como queríamos ser nombrados. La actividad nos permitió posibilitar la confianza de autorrepresentarnos con honestidad. La siguiente actividad fue la generación de una lluvia de ideas para unificar el conjunto de aportaciones tomadas de nuestros diferentes puntos de vista. El tema fue la violencia, y en la pared se colocaron y se concentraron diferentes papeles bond de colores. Se trató de una lluvia de ideas visual. En los campos de afinidad, que fueron estos derivados de la lluvia, se situaron 2 aspectos, las expectativas del taller y las nociones de violencia. Cabe señalar que ambos temas fueron de gran utilidad para conocer los imaginarios que teníamos. También las expectativas y las experiencias que fueron a partir de esta lluvia de ideas sirvieron como referente para situar ejemplos concretos. En el tercer momento, organizó la lectura compartida de 2 cuentos. Los cuentos se entregaron en fragmentos, de tal modo que cada equipo lo reconstruyó como un rompecabezas. Trabajar en grupos nos permitió un diálogo más efectivo. Descubrimos que la lectura de textos es una herramienta poderosa para enfatizar conocimientos, comprender metáforas, asimilar información y ampliar nuestras perspectivas. La cuarta actividad se trató del abordaje y la discusión del término paz. ¿Qué tan real es la paz? ¿Es posible o no? ¿Y qué tendría que cambiar para que esto suceda?
En la siguiente actividad, elaboramos conjuntamente un mandala móvil personal, mediante el uso de materiales como vehículos, que sirvieron como vehículos para construir lenguajes entre nosotros y los demás. Conocimos historias detrás de su representación, construimos narrativas que nos invitaron a generar conocimiento colectivo y evocamos metáforas para vincular las experiencias escolares con la vida cotidiana. De esta manera, colaboramos con los objetos como presentación y representación simbólica, como elementos narrativos o extensión de pensamiento para la evocación de recuerdos, emociones, inflexiones, perspectivas y vínculos afectivos. Esta actividad fue la materia prima de un relato común. Todos los participantes se involucraron con los materiales dispuestos y en diferentes ritmos y momentos, cada uno tomó su carácter propio. Fue una actividad acompañada con música para distendernos y generar una adecuada atmósfera inmersiva. El trabajo en el suelo facilitó la fluidez y comodidad para la interacción entre nosotros. Podíamos desplazarnos por el salón y compartir sensaciones mientras trabajábamos en la elaboración de los mandalas. Se generaron experiencias de proximidad cálidas, cooperativas y confortables. La dinámica dio lugar a una serie de 20 mandalas valiosos. La última actividad dio lugar al movimiento y la visualización colectiva de cada uno de los trabajos. Fue una interacción interesante, puesto que cada mandala tenía una historia o una esperanza para el futuro. Después, para unir cada relato personal en un todo, utilizamos estambres de colores que representaban la conexión entre las diversas historias que posibilitaron el trayecto del yo al nosotros como un acontecimiento. La imagen final, como un mandala colectivo del viaje de la vida y de la paz, se basó en valores compartidos del diálogo, la escucha, aceptación del otro, la empatía y de la necesidad del encuentro con los otros, que traspasaron el espacio personal para convertirse en un espacio relacional en el aula. Ok, voy a ir cerrando con los hallazgos de esta investigación. Bueno, los hallazgos fue que los docentes estamos comprometidos con la resolución de problemas en la enseñanza y el aprendizaje de diferentes disciplinas, pero en muchas ocasiones los mecanismos parecen difusos. Es deseable que los docentes desarrollemos habilidades creativas y autorreflexivas para asumir una postura crítica que favorezca la posibilidad de interpretar la realidad de los escenarios educativos y proponer transformaciones. Ello implica autoconocernos, romper creencias limitantes, buscar acompañamientos y apoyos externos, interactuar con los contextos inmediatos de nuestros alumnos y generar didácticas que dialoguen con otras realidades y disciplinas, en este caso, con las artes visuales. En este sentido, la información recabada e interpretación de resultados de esta intervención permite afirmar que 1. Las habilidades cognitivas del pensamiento crítico reflexivo se encuentran inmersas en todo proceso creativo. La observación, la descripción, la interpretación, la experimentación, la producción, la reflexión, la colaboración y la cooperación se ven favorecidos a través de oportunidades que ofrece el aprendizaje a través de la instalación artística como lenguaje y medios. Las prácticas docentes son intervenciones que tienen como finalidad la aplicación de técnicas didácticas o modelos educativos. Es a través de estos ejercicios prácticos que los programas pueden apoyarse, enriquecerse y nutrirse de experiencias novedosas y significativas para los espacios formativos y académicos. En este sentido, la aplicación de una serie de secuencias de aprendizaje sirvió como referente para estudiantes y los docentes interesados en conocer el proceso creativo de las enseñanzas de artes visuales y de esta manera aproximar la instalación con el currículo escolar. Así, se logró demostrar cómo las artes son medios que bien pueden trascender y romper creencias limitantes, y de esta manera emanar el pensamiento crítico en diferentes espacios que así lo requieren. Otro hallazgo fue que el pensamiento crítico reflexivo es una habilidad y disposición que potencia la toma de decisiones apropiadas, incluye conciencia y autoconciencia, la reflexión de las emociones, la identificación de nuestros valores, así como evaluar información,
analizar y clarificar el lenguaje, imaginar soluciones y alternativas a los problemas y generar argumentos. La enseñanza reflexiva como ámbito de formación requiere ser prioridad en el diseño curricular, proyecto educativo o didáctica, así como elemento fundamental en la formación de futuros docentes. De ahí la posibilidad de mejorar la formación sobre la base de la investigación y del trabajo colaborativo, que apoye un mandala colectivo reflexivo como un sistema de diálogos infinitos para desarrollar conciencia crítica en futuros docentes. Ok, me dispongo a leer las reflexiones finales. Es posible concluir que las artes visuales nos ofrecen conocimiento y nos permiten desarrollar las habilidades cognitivas para el pensamiento crítico reflexivo, en lo visual, en lo técnico, en lo contextual y en lo expresivo. En lo visual nos enseñan y nos permiten investigar lo perceptual y los sistemas constructivos de la realidad. En lo técnico, los sistemas constructivos o técnicos del arte y las nuevas tecnologías o dispositivos. En lo contextual, lo histórico, lo semiológico, lo psicológico, lo social y lo antropológico, entre otras disciplinas. En lo expresivo, las estrategias de la creación y la expresión, como son lo comunicacional, el uso de metáforas y la poética. En síntesis, el conocimiento que se aprende y se desarrolla es saber hacer y visualizar la realidad. Ver, expresar y representar requieren del saber y de modos de construir la visualidad. La educación y el saber visual no son habilidades innatas o naturales. Se requiere cultivarlas, practicarlas, aprenderlas y también conocerlas. En la instalación artística, nosotros como experimentadores vivimos una posibilidad espacial, educativa y simbólica que logró irrumpir el entorno escolar cotidiano. Además, se fomentó la creatividad, entendida como una forma única de pensar y expresar de manera personal las apreciaciones sobre nuestro entorno de vida. Vivenciamos otros procesos de pensamiento y reflexión para comprender nuestros problemas y realidades. Suscitamos entre nosotros la autonomía y nuestra capacidad de toma de decisiones al elegir libremente los materiales, las actividades, así como el tiempo y la manera en que los llevamos a cabo. Además, se pudo lograr que nos involucráramos activamente en la comunicación y la cooperación. Nos desenvolvimos en un ambiente en el que encontramos escucha, la libertad, nos sentimos valientes, figuramos otras formas de interactuar, así como la obtención de mayores experiencias e intercambios que fueron satisfactorios. Muchas gracias. Gracias a ti, Samantha. El horario de terminación de nuestro evento es la 1. Estamos a las 12:50. Así que tenemos el tiempo para las preguntas. Todavía no las veo en el chat, así que aprovecho para destacar la claridad de la exposición que acabamos de escuchar a cargo de Samantha Martínez. Yo de manera muy particular encuentro valiosos el uso de elementos visuales como la maqueta, el mandala mismo y los gráficos que se utilizaron para explicarnos algunos aspectos de la exposición. También me pareció muy interesante las acotaciones que hiciste en 2 o 3 ocasiones para que mejor entendiéramos algunas particularidades del proyecto y de la ponencia en particular. Y la parte de hallazgos me parece muy atinada en el sentido de que esta investigación se encuentra en una fase ya de madurez, de manera que ir hablando de hallazgos es interesante y un desafío también, porque como es el caso del coloquio, los estás presentando, Sam, a la comunidad para que valore estos hallazgos de los que das cuenta en una experiencia concreta, cosa que me parece muy de destacar, la experiencia concreta en el CCH Naucalpan, cuyo desarrollo, planificación y resultados puntualizaste. Bien, eso en lo que a mí concierne.
Ya tenemos aquí algunas preguntas. Escribe Ginette Cruz. Gracias, Sam. Me queda claro que el pensamiento crítico reflexivo es el camino a una conciencia expansiva. Gran trabajo. No hay pregunta, es un comentario. Otro comentario de Natalia Chávez Bandeira. Sam, quiero hacer un pedido más que una pregunta. ¿Nos puedes contar alguna situación, historia, anécdota de los talleres que de alguna manera se relacione con tus hallazgos o que te haya tocado de alguna manera en la investigación? Adelante, Samantha. Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas, Ginette, gracias por estar aquí. Y Natalia, pues les comparto que en este ejercicio, inicialmente el grupo estaba conformado por 40 alumnos, entonces la profesora me sugirió por cuestiones del espacio que fueran menos, y ese día trabajamos con 20. Entonces comenzó a llover y algunos alumnos que se encontraban en otros espacios del CCH se acercaron y entraron cinco alumnos. Para ello, pues yo no tenía ya como, o sea, digamos, yo ya tenía contabilizado el material, pero cuando ellos llegan, se integraron perfectamente y con los materiales, o sea, ellos solos, con iniciativa propia, empezaron a hacer sus piezas. Entonces, no alcancé a registrarlos porque fue ya como muy rápido, pero fue muy, muy interesante porque me pareció que ellos en esa libertad pudieron generar algo pues muy, muy lindo, ¿no? A pesar de que no estuvieron en todo el taller. Entonces eso fue una ruptura muy interesante que me llevo, ¿no? De esa intervención. Muchas gracias, Samantha. Humberto escribe, Samantha, a partir de tu esquema, estadios, espacio, tiempo, cuerpo, percibo que va dirigida hacia el performance. ¿Lo habías observado? Sí, tenía una intuición, gracias, Huberta, por la observación. Tenía una intuición que iba para allá, pero pues justamente como no es un área como de mi fortaleza, pues no lo exploré, ¿no? Sin embargo, sí sentí que por ahí ya empezaban a haber algunas reminiscencias, o bueno, algo así que pudiera remitir al performance, ¿no? Entonces, gracias. A ti, Samantha. Y el último, hay otro comentario todavía. Natalia, a quien respondiste, escribió eso, increíble. Eitzel Palacios dice, no me queda bien claro el uso del término instalación artística. Entiendo la definición que das de ella, pero pareciera que la utilizas como término paraguas para englobar lo escultórico, lo espacial, lo sonoro, lo vivencial, lo visual, lo manual, lo corporal, que son propios de varias manifestaciones artísticas, no exclusivamente la instalación. ¿Hay alguna razón aparte de tu propia vivencia en la clase de instalación para elegirla? Sí, estuve involucrada en otro proyecto formativo, igual no era propiamente alumna de la facultad, en una biblioteca pública en donde hicimos un taller de lectura, de creación literaria, y lo que se hizo fue una intervención en el espacio donde se dio el taller sobre todas las frases que los lectores habían elaborado a gran formato, y ahí se hizo un desplazamiento por ese espacio. Entonces, me pareció que fue como digamos, no fue propiamente académica como ya en la formación tal cual, pero el hecho de estar en esta clase, pues me ayudó mucho a darme cuenta de todas las oportunidades que tiene la instalación desde la mirada del arte contemporáneo. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna razón, aparte de tu propia vivencia en la clase de instalación, para elegirla? Bueno, más o menos entiendo la pregunta, con si hay alguna razón, pero bueno, traté de responderla así, no sé si Itzel, logré contestar la pregunta.
Ujú. Samantha ya nos dirá, Itzel. Laura, quisiera leerte aprovechando que figura una pregunta de Sí. Aida Navarrete que escribe: entiendo que utilizas el mandala como recurso didáctico. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para ello es exclusivo utilizar el mandala? No, no es exclusivo, de hecho, o sea, otras formas pueden entrar, ¿no? Tenemos el espiral también, o sea, de acuerdo a lo que cada necesidad del docente y con lo que haya dentro del aula y los materiales, o sea, hay muchísimos factores que hay que revisar para saber qué forma escoger. Yo escogí esta forma porque estuve involucrada en algunos procesos académicos en donde usábamos el mandala como una forma de interacción escolar. Entonces, me parece que es una forma que dialoga y que conecta muchos contextos culturales. También fue una forma de hacer que la propuesta fuera intercultural para ver cómo esta forma de representación dialoga con otras idiosincrasias. Entonces, por eso me interesó, pero no nada más el mandala, ¿no? Como una forma circular, digamos, cerrada, ¿no? Sino también pueden haber otras opciones. Muchas gracias, Sam. Pues son las 12:59. Estamos terminando esta que ha sido la primera sesión del coloquio de estudiantes de doctorado y maestría en artes y diseño, correspondiente al semestre 2022. Me parece que hemos empezado bien. Quedan 4 días de coloquio, pero este inició a la hora en punto. Afortunadamente no tuvimos interrupciones por razones técnicas. Creo que hubo un aprovechamiento del tiempo en beneficio de las ponencias y en ese sentido de los auditorios también. Creo que hay que destacar la calidad de las exposiciones y de manera muy particular la pertinencia de las preguntas. Yo quisiera recordar que a Huberta se le plantearon preguntas relacionadas con la metodología y con el trabajo de campo, que habrá de llevarse como una tarea a reflexionar y en su caso a transferir a la investigación. A Guadalupe se le plantearon algunas preguntas en relación con la manera como puede recabar evidencias de que el respeto es un resultado de su intervención docente. Y ahora mismo Samantha ha sido interrogada respecto al tema de instalación. Tus respuestas estuvieron allí, pero creo que te invitan a una reflexión sobre el concepto, y por eso es que me atrevo a calificar de pertinente esta pregunta y todas las anteriores. Pues, si les parece bien, damos por terminada esta primera jornada del coloquio de estudiantes de doctorado y maestría en artes y diseño de la facultad. Les agradezco mucho su participación, las preguntas y mucha suerte.